Hola, ¿qué tal muchachos, hermanos? El día de hoy les voy a platicar acerca de los resultados que obtuve probando esta carta, la que es la Heavy Polymerization. Como recordarán, desde el mes pasado, desde el primer momento en el que se anunció esta carta, realicé un video acerca de algo que era más como un primer vistazo de la misma, en la que yo y la gran mayoría de creadores de contenido asociábamos inmediatamente esta carta al deck Cyber Dragon porque pues era, bueno, es un deck que yo juego y es más o menos es como acorde a nuestra mecánica, por lo cual la mayoría inmediatamente la relacionamos a nuestro deck Cyber Dragon. Pero bueno, en el video que realicé, inmediatamente muchos de ustedes me estuvieron haciendo saber que es una carta que puede jugarse en muchísimos decks. De hecho, prácticamente cualquier deck que incluya una fusión de dos o más materiales puede jugarla sin ningún problema. Los resultados que obtuve con esta carta, la verdad es que fueron mixtos, pero en general fueron no satisfactorios, por llamarlos de alguna forma, porque, bueno, para comenzar el análisis y explicarles un poco mis conclusiones, en lo que yo creo que es lo que sucederá, por lo menos de momento con esta carta, tenemos que comenzar por pensar cuál es el objetivo que vamos a traer con esta misma. Me parece que en el deck Cyber Dragon simplemente hay una carta que queremos traer con ella y que vale la pena la gran cantidad de recursos entre monstruos que estamos removiendo directamente desde nuestro extra deck y la cantidad de puntos de vida, que es una cantidad altísima, más de 4000 puntos de vida. Y bueno, es el Chimera Tech Rampage Dragon. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. Esta es la carta que queremos traer con esta misma, ya que, bueno, por ejemplo, otro objetivo que podríamos emplear sería el Cyber Eternity Dragon, pero pues la verdad es que no hay ninguna ventaja que nos aporte esta carta, además de que la gran mayoría de las construcciones Cyber Dragon son para hacer OTK. Esa es la naturaleza de nuestro deck, y bueno, va a ser el Rampage la carta que queremos traer sí o sí con esta misma. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que tendríamos que remover? Y bueno, dado que también tuve algunos conflictos porque, bueno, no sé por qué no tendía a asociar otros objetivos en nuestro extra deck. Pero bueno, como lo dice el mismo Rampage, son solo Cyber Dragons Monsters los que podemos utilizar para el mismo, que esté tal cual escrito en el nombre como Cyber Dragon. Y son estos tres, lo que es el Cyber Dragon Nova, el Infinity y el Seeger. El Seeger, obviamente no queremos removerlo porque es como el complemento perfecto del Rampage, no hace falta que se lo expliques. Es una jugada tan recurrente que utilizamos, que todo el mundo conoce, ya es de hecho también bastante vieja. Entonces, en realidad son estos objetivos los que estaríamos removiendo. Y bueno, es eso precisamente lo que les comento, con que son más de 4000 puntos de vida los que estaríamos pagando para traer estos objetivos. Pero también sucede algo un tanto curioso, y es que para que podamos comenzar a remover estos objetivos, para aplicar principalmente la Heavy Polymerization, necesitamos que el oponente controle monstruos. Por ejemplo, bueno, esta nos permitiría remover hasta el número de monstruos que el oponente controle, por lo que necesitamos que sean por lo menos 2 que tenga el oponente. Y bueno, esto es lo que en algún momento me causó un tanto de conflicto, porque si no teníamos forma de romper el campo rival, si en el momento en el que llegaba el Rampage y por ejemplo realizaba la destrucción de magias y trampas, que es uno de esos efectos tan buenos que tiene, que puede llegar a ser tan disruptivos contra ciertos decks, dos monstruos en el campo del oponente muy rara vez van a ser monstruos inofensivos o monstruos estáticos, por llamarlo de alguna forma. La gran mayoría de las veces nos vamos a encontrar con negadores o disruptores que nos pueden quitar el Rampage del campo de una forma bastante fácil, bastante simple. Además también de que las cartas boca abajo que el oponente tenga, pues son cartas que muy probablemente puedan, tipo Impermanence o cualquier Solemn Judgment, cualquier cosa de este tipo, no lo pueda retirar del campo. Por lo cual ya desde ese momento, no sé, se llegaba a sentir un tanto complicado.
Y por ejemplo, asumiendo que realicemos la invocación exitosa, que el Rampage realice la destrucción, por ejemplo, de 3, ya dado que la trajimos con esta carta, entonces va a realizar la destrucción de 3 cartas mágicas o de trampas del oponente. Pero ahora bien, tenemos esos 2 cuerpos del oponente en campo que fueron los que, bueno, para comenzar nos permitieron realizar la remoción de tantos objetivos en nuestro extra deck. Necesitamos una configuración relativamente muy específica porque por fuerza necesitamos al Seeger, ya que por batalla ya es muy fácil que casi cualquier monstruo tenga más de 2100 puntos de defensa o de ataque en caso de que esté en modo de ataque. Entonces prácticamente por fuerza necesitamos tener al Seeger para darle ese boost de ataque, para darle esos 2100 y hacer nuestra jugada de OTK, que es prácticamente lo que necesitamos. Además de que al haber pagado más de 4000 puntos de vida, de hecho en el deck Cyber Dragon siempre estamos en esa condición, ¿no? En la condición en la que tenemos que matar en turno 2 cuando estamos comenzando segundos. Entonces desde ese momento ya tenemos una altísima presión en la que tenemos que hacer el OTK sí o sí. Y bueno, también hay una cantidad diferente de opciones porque por ejemplo traer al campo el Rampage inmediatamente nos puede desbriquear, podemos arrojar con él lo que es un Hearse, un Nashter. Si tenemos el Nashter más cualquier otra cosa ya tenemos prácticamente un Seeger, pero a lo que me refiero es que necesitamos una configuración bien específica para realizar un OTK. Y bueno, además de que tenemos 2 cuerpos en campo que tenemos que quitarnos, por lo cual 2 de los ataques de 4200 pues ya no van a surtir efecto, por lo cual ya estamos en una posición complicada. No sé si me estuve explicando bien, pero si no es así me lo hacen saber por favor. Pero bueno, entiendo que yo creo que para los que jugamos el deck Cyber Dragon más o menos entienden a lo que me refiero, que nos encontramos en una condición un poco complicada. Y bueno, la carta en teoría es bastante buena, porque con solo tener un solo Cyber Dragon, ya sea en mano o en campo, podemos traer al Rampage, que es uno de los problemas a los que nos llegamos a enfrentar. Pero ya de entrada necesitamos jugar 2 copias del Infinity y 2 copias del Nova, por lo cual ya también requiere una construcción del extra deck diferente, o sea, ya comienza a ocupar mucho espacio. Y al principio, como ustedes saben, a mí me gusta jugar muchísimo la super polimerización, que de hecho es un board breaker que en deck Cyber Dragon yo les recomiendo bastante. De hecho, bueno, para quienes lo prueben o lo han jugado, de hecho en este formato que está por venir después de Rota, es tan potente. Es una carta que, bueno, si la han probado saben perfectamente a lo que me refiero. Si no la han incluido en su deck Cyber Dragon, sí les recomendaría mucho que lo hicieran, porque el oponente precisamente invierte muchísimos recursos en traer estos monstruos negadores tan potentes, y de hecho el hecho de que se los podamos quitar del campo prácticamente como si nada, y además obtener un cuerpo adicional que normalmente sería como un Garura, una cosa de ese tipo, es una carta que, bueno, yo siento que tenemos que llevar. Ahora bien, cuando de recién comenzaba a probar la Heavy Polymerization, saqué precisamente a la super polimerización, porque creí que no había espacio para las 2. En algún momento llegué a pensar eso y me di cuenta que era, bueno, yo lo sentía totalmente necesario, y me di cuenta que sí hay espacio para las 2. Por supuesto, el extra deck se pone bastante ajustado porque pues ya estamos cargando los objetivos de super polimerización, además de las cartas que necesitamos para los requerimientos que necesitamos para utilizar la Heavy Polymerization. Y bueno, todo esto me hizo pensar, ¿es en realidad la Heavy Polymerization mejor que por ejemplo la Overload Fusion? También una carta que conocemos perfectamente, que la gran mayoría de las listas Cyber Dragon la juega, muchos la han comenzado a cortar desde hace un tiempo. Es una carta excelente que precisamente no nos cuesta puntos de vida, en las que utilizamos los recursos en cementerio. La verdad, si les soy totalmente honesto, yo no veo que la Heavy Polymerization sea mejor que la Overload Fusion. No sé qué sea lo que opinen ustedes. Obviamente cada una requiere un setup, o sea, requiere que el campo, las condiciones del duelo estén de cierta forma. Pero la verdad es que yo, por lo menos en las pruebas en las que estuve realizando, considero que es mejor la Overload Fusion. Y otra de las cartas que precisamente, bueno, ya
ha dejado de ver juego en algunas de las listas es la Power Bond. También tenemos que preguntarnos si es la Heavy Polymerization mejor que la Power Bond. Uno de los problemas precisamente que surgen, como por ejemplo cuando empleamos la Overload, es que no son buscables. Bueno, por ejemplo en el caso de estas dos no son buscables, pero en el caso de hay un muy pequeño engine que podemos jugar en Cyber Dragon para volver perfectamente buscable la Power Bond. Y bueno, ustedes saben la cantidad de duelos que han ganado con la Power Bond por sí misma. Una carta en la que no necesitamos absolutamente para nada el Seeger. Es una carta que prácticamente por sí misma nos puede dar un juego perfectamente. Y en la que, bueno, en el peor de los casos nos costaría los 2100 puntos de vida al final del turno en caso de que traigamos al Rampage. Pero bueno, a esto precisamente me refiero con todo esto, con este pequeño análisis. La verdad es que bueno, es una carta a la que le tenía una expectativa también alta, porque pues la verdad, bueno, como han visto en otros análisis de cartas, pues sí tiendo a tener una alta expectativa de cartas nuevas, porque pues esperamos que resuelvan las deficiencias que tenemos en el deck. Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir que, bueno, obviamente solo el soporte directo lo traerá, y por supuesto es así, pero mientras no lo tengamos, tenemos que estar probando todas estas opciones, tenemos que ir a buscar, porque en algún momento, por ejemplo, con lo que ocurrió con el Disablaster, hay cartas que nos sorprenden tan gratamente que son y estarán aquí, que marcan un antes y un después. Por ejemplo, también la Clover Knight, que no es soporte directo, pero es una de las cartas que estará en el deck Cyber Dragon por muchísimo tiempo. Y bueno, ese es el resultado. Quería platicarles mi experiencia, todas las interacciones, las cosas que llegué a notar con esta carta nueva. Pero también quiero mencionarles que, como siempre, no quiero que consideren esta una pésima carta. De hecho, bueno, si tienen oportunidad de adquirirlas, si las ven a buen precio, un cambio favorable, yo personalmente las adquiriría. De hecho, bueno, yo las adquirí porque en cualquier momento, ustedes saben, las cosas cambian tanto en este juego que en cualquier momento se puede volver una carta que con un nuevo material de fusión, una nueva fusión o con el soporte que tengamos en algún momento, puede ser que precisamente explote las cualidades de nuestro deck, por lo cual es una carta en la que tienen que más que nada tener el ojo puesto en caso de que deseen jugarla. Obviamente en una construcción pura, pues van a poder jugarla mucho más cómodamente. Pero bueno, yo les hablo también de un entorno un poco más competitivo, en el que tenemos que jugar el deck lo más optimizado posible. Pero bueno, ya van a ser ustedes. También les recomiendo que la prueben y ya sean ustedes también los que me digan las cosas que encontraron, si les gustó, si no les gustó, si es una carta que ustedes van a jugar. Cualquier cosa, bueno, como ustedes saben, platicamos con mucho gusto. Como ustedes saben, cualquier cosa, cualquier comentario, con gusto lo platicamos. Les agradezco mucho, hermanos, por ver este video. Les